Te recibo como mi esposo. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las penas. En las penas. Y en las alegrías. En las alegrías. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. En la riqueza. En la riqueza. Y en la pobreza. Y en la pobreza. Y así amarte. Y así amarte. Y respetarte. Y respetarte. Toda mi vida. Toda mi vida. Amén. Amén. Héctor, Recibe esta alianza. recibe esta alianza En señal de mi amor. en señal de mi amor Y fidelidad. y fidelidad. Amén. Amén. Bien, en este momento ya sos marido y mujer, puedes besar a tu esposo. El cáncer no es el fin de la vida y nunca es tarde para disfrutar de ella. Con esa filosofía, 6 parejas dieron el sí ante Dios en un sitio al cual en algún momento llegaron con dolor, el Instituto Nacional del Cáncer. Sin embargo, allí festejaron al amor y 4 de ellas contrajeron matrimonio. Una de ellas es Sixta Almeida. Porque anteayer nomás nos decidimos a la tarde. Ayer vine a buscar mi vestido, me pasé con los preparativos, bordando mi vestido, todo. Estoy muy feliz, nunca creí que iba a hacer esto, porque yo siempre fui que no me quiero casar. No quiero casarme nunca y no voy a casarme jamás, ¿entendés? Bueno, todo tiene su hora y tiene su lugar y por lo visto que sí. Vine ayer al mediodía, encontré el vestido perfecto que no faltó ni ajustar ni agrandar nada y llevé solo para bordar todo en su lugar. El traje para mi marido, todo como tenía que ser. Hecho para mí. Hecho para mí, era para mí esta boda. Estoy muy emocionada. Otras 2 parejas renovaron sus votos nupciales como muestra de fortaleza del amor en la salud y en la enfermedad. 42 años. Sí, está casado hoy. Casado hoy, ore. A Juana Mendaye. Renovación. Sí, sí. La iniciativa partió de AMACMA, Grupo de Apoyo a Pacientes con Cáncer de Mama, a la cual se sumaron las autoridades y personal del hospital. Varias personas de buen corazón y empresas también unieron fuerzas para cuidar todos los detalles de la boda, desde los vestidos, tocados, trajes, flores y hasta buffet. Hay un componente emocional muy fuerte, ¿verdad? Porque uno los ve, los conoce, sabe desde el punto de vista médico las expectativas de vida que hay detrás de todo, pero este momento en particular creo que es tan emocionante que debería servir también para una llamada de atención a todo el país en el sentido de que tenemos que mancomunar esfuerzos en torno a cosas importantes en la vida. Luego de la ceremonia, los contrayentes y sus familiares disfrutaron de una amena recepción en los jardines del INCAN.